Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Esta tarde tenemos un directo con Raúl. A ver si consigo añadirle. A ver, Raúl Romero. Vale, a ver si acepta. Bueno, mientras tanto os voy explicando que hoy vamos a hablar de nutrición deportiva y de suplementación. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Estaba explicando bueno, que hoy vamos a hablar de nutrición deportiva y un poco de suplementación, que Ujú. eres mi compañero de carrera. Eso es. Hemos pasado muy buenos tiempos ahí y nada, eres experto eso, en todo lo que tiene que ver con nutrición y deporte. Sí, eso es. La verdad que nunca he hecho un directo en Instagram, ¿no? Pero me apetecía hacer un directo y por lo menos el primero que hago que sea contigo, ¿no? Que hemos estudiado juntos, nos hemos pasado muy bien. Pues sí, Y fenomenal. todavía recuerdo el primer año que suspendimos los dos anatomía y lo pasamos mal con los primeros exámenes, Dios. pero luego acabamos aprobando y con notazas. Sí, que Así que estabas nada, pues, ahí en verano tú y yo solos, que hacía un calor que te mueres ahí en las recuperaciones, pero conseguimos aprobar. Así la verdad que que sí. Pues nada, a ver qué tal y nada, hablamos de lo que tú quieras sobre nutrición deportiva, que es lo que me gusta, es en lo que estoy enfocado y es lo que creo que puedo aportar algo. sí, que quería hablar un poco, bueno, es que la gente tiene pues muchas dudas de qué tomar, qué comer antes y después, y qué suplementación tiene que tomar, si para todos los deportes hay que comer igual. Entonces me gustaría empezar hablando un poquito dime por ejemplo, la importancia que ves en la nutrición en el deporte. Pues a ver, la nutrición en el deporte es fundamental, es uno de los pilares fundamentales, igual que el entrenamiento, igual que el descanso, ¿no? Es uno de los pilares fundamentales. Ahora bien, para hablar de nutrición en el deporte, yo pienso que siempre debemos diferenciar entre aquellas personas que hacen un deporte pues más de tipo recreativo, que lo hacen porque les gusta, porque se sienten bien, o simplemente como un acto social, de ir al gimnasio con sus amigos, o ir al atletismo con sus amigos, o a pasar el rato, o también aquellas personas pues, que entrenan para batir sus marcas, para mejorar, para competir. Creo que hay que hacer una pequeña diferenciación porque, por lo menos para mí, no tiene nada que ver la nutrición deportiva en un tipo de población o en otra, ¿no? O ya incluso profesionales, ¿no? Eso ya sería totalmente otro... Sí, otro tema aparte, ¿no? Pero sobre todo eso, diferenciar las personas que hacen deporte por eso, como algo que les gusta, ¿no? Un acto social y personas que quieren pues mejorar y batir sus marcas o a lo mejor con fines estéticos, ganar masa muscular o eso ya es diferente, ¿no? Entonces sí, para Vale. mí la nutrición deportiva es fundamental, pero siempre debemos prestar atención al contexto y el contexto pues para empezar a poder hablar de nutrición deportiva lo dividiría en estos dos tipos de personas, ¿no? Las que hacen deporte de forma recreativa y los que de verdad quieren aumentar su rendimiento o competir. Vale, entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una persona que hace entrenamiento de forma recreativa, yo qué sé, pádel, que hace 2 días a la semana pádel y otro día a lo mejor hace pesas. Esa Uh-huh. persona, ¿cómo debería comer? A ver, una persona que, pues eso, trabaje 2 días, o sea, un día de gimnasio y 2 días de pádel, que son 3 días a la semana, que es una actividad física muy demandante, pues realmente las diferencias con una persona que quiere cuidar su salud no son muchas. Es decir, debería llevar una dieta saludable, basada pues en comida real, como dice Carlos Ríos, ¿no? ¿Mm? Lo más saludable posible, priorizando siempre los vegetales por encima de otros tipos de alimentos. La alimentación debe ser alta en carbohidratos, pero exactamente igual que las personas quieren cuidar su salud. Es decir, eso creo que sea lo más importante, ¿no? Alimentación priorizando los alimentos vegetales, alta en hidratos de carbono, pero tampoco sin nada especial ni nada que les diferencie de otras personas que quieran cuidar su salud. Vale, es que en esos casos yo creo que ya hay gente que se lía pensando que tiene que tomar batidos de proteína, barritas, cosas así. Y yo creo que más o menos la cantidad de proteína diaria necesaria sería pues como una persona adulta normal, que no es una persona sedentaria, o sea, que te mueves un poco, que caminas y tal. O sea, ahí los requerimientos, por ejemplo, de proteínas tampoco aumentan mucho. No, la realidad es que no aumentan mucho cuando jugamos a pádel, incluso cuando vamos al gimnasio. Tampoco tenemos nada, ni podemos generar hipótesis ni podemos siquiera afirmar que
que debamos tomar mucha proteína ni para rendir más, ni siquiera para ganar masa muscular, ¿vale? Incluso en personas que quieren ganar masa muscular, que a lo mejor sí que hay un poco más de, pues eso, de mitos y de afirmaciones que rodean al mundillo del fitness, siempre se dice que hay que comer mucha proteína y tampoco es verdaderamente cierto, ¿no? Es decir, Ya. una persona que realiza deporte de forma recreativa, vaya al gimnasio, no haga pádel o así, pues comiendo lo normal, ¿no? Que puede comer cualquier persona. Si quieres que te dé datos, pues alrededor de 1,2, 1,4 gramos por kilo de peso ya sería bastante, incluso muy suficiente para cubrir los requerimientos de proteína. Pero incluso tomando menos, 0,8, 0,9, 1 gramo por kilo de peso, estaría sobradamente cubierta. Vale. Y eso es una cantidad que se puede consumir con la dieta, no haría falta ningún tipo de suplementación. O sea, con una alimentación saludable y equilibrada ya llegaríamos a esos niveles. O sea, no habría que preocuparse. No, realmente no hace falta consumir batidos de proteínas en ningún contexto, ¿no? No es una cosa necesaria, pero incluso cuando tomamos estos gramos de proteína por kilo de peso que te he dicho, de 0,91 hasta 1,4, 1,6, es realmente fácil llegar mediante la comida. No necesitamos suplementos. Que alguna persona quiere consumir suplementos porque es una persona, pues yo qué sé, que por los motivos que sea, no tiene tiempo suficiente para dedicarle a la cocina o le resulta más cómodo tomar batidos de proteína, lo puede hacer sin ningún problema, pero necesario no es. Vale. Y luego también una cosa que siempre nos pasa, que a lo mejor una persona piensa que las fuentes de proteína es un filete o pescado, cosas así, pero realmente cuando estamos comiendo muchos alimentos, como por ejemplo a lo mejor cereales integrales o frutos secos, todo, vamos incluyendo también proteínas a la dieta. Sí, eso es cierto y eso también está relacionado con el típico mito de que solo cuentan las proteínas animales, ¿no? Y eso Ya, no es también. verdad. Cuentan todas las proteínas de la dieta, las que vienen de fuentes tanto vegetales como animales. Y es lo que tú dices, ¿no? Comiendo legumbres, comiendo cereales integrales, comiendo frutos secos que tienen mucha proteína también, También. vamos a llegar a los requerimientos de sobra. No hace falta que incluyamos todos los días un filete o dos filetes o todos los días carne, no hace falta. Si quieres incluirlo, pues inclúyelo, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo priorizar fuentes vegetales y eso, que no necesitas tomar carne todos los días ni en todas las comidas para llegar a los requerimientos proteicos. Fenomenal. Vale, y ya me gustaría pasar a un perfil de persona que ya hace más deporte, ¿vale? Que, por ejemplo, alguien que es runner, que corre mucho, que va a CrossFit más días a la semana, que quiere mejorar sus marcas. Típica persona que empieza a hacer más deporte, empieza a lo mejor a comer algo más y también se encuentra un poco cansado, porque o sea, ha empezado a tener un rendimiento deportivo más elevado. Esa persona, ¿qué Vale, debería comer? claro, es una pregunta muy general, ¿no? Pero para acotar un poco, realmente las personas pues, que hacen mucho deporte, aunque no quieran competir, ¿no? Como tú dices, a lo mejor una persona pues, va a CrossFit 5 o 6 días a la semana y aparte pues algunos días doble entrenamiento y hace running o lo que sea, y esa persona no tiene por Sí. qué querer competir, pero la verdad es que hace mucho deporte y esos requerimientos pues hay que suplirlos. Pues a ver, yo no recomiendo ni mucho menos que todas las personas ni en todos los momentos se cuenten calorías, ¿vale? Pero sí que creo que en estos contextos, como el que tú me hablas, una persona que hace mucho deporte de forma habitual, creo que sería bueno saber las calorías que está consumiendo, sobre todo si se encuentra cansada, como tú dices, saber las calorías que está consumiendo porque la literatura científica nos dice que es muy común encontrarnos con personas que consumen pocas calorías cuando hacen deporte. Es Mm. decir, el síndrome de deficiencia energética está muy a la orden del día. Entonces, yo no creo que haya que contar calorías siempre, no creo que haya que obsesionarse con el tema, pero sí que creo que puede ser bueno hacer un registro dietético a lo mejor de una semana, saber las calorías que consumes y a partir de ahí pues decir, pues hostia, pues es que consumo a lo mejor 5.000 calorías menos semanales de las que debería consumir. Y a partir de ahí pues ponerle remedio. ¿Cómo debería ser la dieta de una persona que hace mucho deporte, incluso aunque no quiera competir? Pues siempre una dieta normocalórica que se adecue en calorías a lo que él gasta, ni consumir más ni consumir menos, y luego alta en hidratos de carbono, ¿vale? Que por lo menos un 60 o un 65% o mínimo 5 gramos por kilo de peso de hidratos de carbono debería consumir. Eso es lo que nos tenemos que fijar. En la práctica, para llegar a eso, pues consumir muchos cereales, muchas legumbres, muchas frutas, también verdura, porque no podemos olvidar de la verdura. Y así llegaremos de sobra a las proteínas y también a los hidratos de carbono.
consumiendo legumbres y cereales, etcétera, porque el consumir grandes cantidades de hidratos de carbono, las proteínas al final, como no son tantas, se cubren solas, ¿sabes? Claro. Y por eso, basar tu dieta en hidratos de carbono, las proteínas se van a cubrir solas gracias a las legumbres, a los cereales, etcétera, y aparte, pues añadir las grasas, aceite de oliva, frutos secos, aguacate. Pero básicamente, pues una dieta saludable, alta en hidratos de carbono y vigilar las calorías y hacer mucho deporte, que no estés consumiendo muchas por debajo de lo que deberías consumir, que es un problema que se ve mucho, ¿no? Que es muy común. Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que sobre todo yo creo que por los hidratos de carbono. Como están un poco demonizados, hay mucha gente que acaba consumiendo muchos menos de lo que necesita y está muy cansado. Sí, eso es verdad. Además, también se ve mucho que a lo mejor una persona entrena por la tarde o por la noche incluso porque trabaja durante todo el día, pero en la cena no incluye hidratos de carbono y luego su desayuno también es pobre y antes del entrenamiento, incluso como sale de trabajar, pues come muy poco, ¿sabes? Pues también deberíamos fijarnos en eso, ¿no? El consumo de hidratos de carbono, ya que consumimos mucho porque hacemos mucho deporte, que estén en las horas que rodean el entrenamiento. Si tú entrenas por la noche y haces CrossFit por la noche o te vas a hacer un 10.000 por la noche, eres runner, pues que no te dé miedo comerte un plato de pasta por la noche o comerte unas patatas al horno o lo que te apetezca. Igual que antes del entrenamiento, pues sería bueno hacer una buena merienda, parar un poco y no ir corriendo a entrenar habiendo merendado poco, ¿no? Vale. Eso me gustaría hablarlo, como una comida, porque sé que hay mucha gente que le sienta mal lo de comer pues un rato antes, luego de hacer deporte. Se siente todo el rato que lo va a devolver. Entonces, me gustaría hablar de dos estrategias. La primera estrategia, comer como 4 o 5 horas antes, ¿vale? ¿Qué tipo de comida podría hacer para comer esas horas antes? Y luego también, si eso, sales de trabajar, no tienes tiempo y vas a ir en una hora a entrenar y te apetece comer algo antes o simplemente necesitas comer algo para no estar luego desfallecido mientras entrenas, ¿qué alimentos aconsejarías? A ver, si la primera supuesto que has puesto, que es comer 4 horas antes del entrenamiento, pues realmente tampoco va a tener mucho problema, siempre y cuando la comida no sea ni alta en grasas ni alta en fibra, puedes comer desde pan blanco, arroz blanco, con algo de proteína puede ser una buena opción, ¿no? Eso, simplemente vigilar que que no haya mucha cantidad de fibra, pues no incluir integrales, no incluir legumbres si vas a entrenar en unas horas posteriores. Puedes incluir algo de fruta, pero tampoco mucha, ¿vale? ¿Ves muchas Zumo, molestias pues, digestivas con la fibra? a ver, más que molestias digestivas, bueno, a ver si hay molestias digestivas, la verdad, pero también es que hay que individualizar mucho, ¿no? Pero si vas a comer antes y puedes evitarlo, pues mejor lo evitas, para que, hombre, si tú llevas comiendo mucho tiempo alimentos ricos en fibra y no te has sentado mal, pues sin problema, sigue consumiendo, son más saludables, ¿no? Pero si quieres Vale. evitar todos los problemas intestinales, pues alimentos bajos en fibra, una receta, un plato bajo en grasa también, y proteínas y hidratos de carbono, y ya está, y a las 4 horas o incluso antes podrás entrenar sin ningún problema, ¿no? Luego también hay que fijarse en los lácteos. Los lácteos, aunque los tomes desnatados, sí que pueden provocar molestias intestinales. Se recomienda mejor bebidas vegetales o incluir los hidratos de carbono de otra forma, ¿no? Puede ser pues eso, con cereales de maíz o arroz o pan, como más te guste, ¿no? Hay infinidad de opciones. Si quieres incluir Vale. fruta, pues puedes también incluir mermelada, por ejemplo. Tampoco la mermelada es que sea un alimento muy saludable, pero por incluir unos gramos antes de entrenar tampoco ocurre nada, ¿no? No pasa nada. Y luego el otro supuesto que es comer algo justo antes del entrenamiento, cuando tampoco tenemos mucho tiempo para prepararnos una comida. A ver, yo siempre recomiendo en esos casos, pues, si de verdad necesitas incluir algo porque te apetece y tú quieres comer algo antes de entrenar, pues puedes probar a tomar zumos también. De zumo puedes tomar, los plátanos suelen sentar bien también, dátiles, ¿qué más? Por ejemplo, puedes probar algún suplemento de hidratos de carbono. Esas cosas suelen sentar bien, pero igual que lo que hemos dicho antes, bajo en fibra y bajo en grasa, Vale. O sea, los frutos básicamente. secos no sientan bien. Los frutos secos, pues depende de la cantidad. Igual tomas 15 gramos y no tienes ningún problema, pero si podemos evitarlo, ¿para qué vamos a consumirlos? También es que estas cosas de molestias intestinales son muy individuales, ¿no? Yo, por ejemplo, Claro. personalmente puedo consumir lo que quiera antes de entrenar, que nunca tengo ningún problema. Frutos secos, avena, lo que sea. Yo a mí nunca me ha dado ningún problema a nivel intestinal, pero sí que hay personas que son, pues eso, más delicadas
Y es mejor controlar esto, ¿no? Restringir la fibra y las grasas antes del entrenamiento y las incluimos en el resto de comidas que tenemos tiempo de sobra. Claro. A mí, por ejemplo, personalmente, si me tomo un porridge con avena, 1 hora antes de entrenar, ya estoy fastidiada todo el entrenamiento. O sea, estoy que me entran ganas de vomitar. Pero si, por ejemplo, tomo una pieza de fruta con un puñadito de frutos secos, perfecto. Pues de Entonces, lujo. bueno, entiendo que al final todo esto, como la nutrición, hay que individualizar. O sea, La no verdad que sí. hay verdades absolutas. Sí, totalmente cierto, la verdad. Vale, y por ejemplo, una persona que va a correr una maratón, Ujú. ¿qué le aconsejarías? ¿Comer antes? ¿Comer mientras? Ujú. ¿Qué alimentos? A ver, una persona que va a correr una maratón, al final es una prueba de larga distancia, hay que individualizar mucho, hay que saber el nivel de esa persona. No es lo mismo una persona que la corra, pues, o sea, a niveles casi de profesional que una persona, pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que corre una maratón de forma como diversión, ¿no? Pero bueno, Sí, básicamente lo mismo que he dicho antes, ¿no? Antes de la maratón, pues sí que es cierto que la semana de antes y el día de antes debemos aumentar los hidratos de carbono, pero siempre, bueno, siempre debemos probar esa estrategia en las semanas previas para que no nos siente mal y siempre lo que te he dicho antes. Alimentos bajos en fibra, bajos en grasa o recetas bajas en fibra y bajas en grasa antes de la maratón, ya sea el día de antes y los momentos de antes si la corremos por la mañana cuando empiece. Luego, vigilar los lácteos también, una hidratación adecuada, ¿vale? Que antes de la maratón, si vamos al baño, que la orina sea bastante clara, eso significará que estamos hidratados. Y luego, durante vale, la maratón, a ver, podemos incluir durante la maratón multitud de formas de hidratos de carbono, desde dátiles a, yo sé, tartas de esas rice cake que se hacen muchos ciclistas y que también se utilizan en la maratón, bebidas de hidratos de carbono, geles con cafeína, geles sin cafeína, pero al final hay que ir probando, ¿no? Al final no a todos los atletas les sienta bien igual, todos los suplementos o todos los alimentos, hay que ir probando con cada atleta, pero lo que sí que es cierto y lo que es común a todos es que debe ser una alimentación tanto antes de la maratón como durante, alta en hidratos de carbono, baja en fibra y que hayamos probado anteriormente y que sepamos que nos va a sentar bien. O sea, no hay que probar fenomenal. nada, obviamente, No hay el que día de la innovar. carrera, ¿no? Antes de No la hay que carrera no innovar. hay que innovar. Eso es. Vale, fenomenal. Pasemos un poco a suplementación. Vale. Vale, vamos a Pues, hablar primero ujú, de aquellos suplementos que ujú, se ha visto que de verdad no tienen evidencia científica, que no funcionan ujú. y para arrojar un poco de luz a la gente que pueda estar consumiendo que sepa que a lo mejor eso no le está beneficiando. Vale, a ver, suplementos también como que los diferenciaría en dos tipos, ¿no? Son, o yo diría que hay suplementos o tres tipos a lo mejor, los que nos pueden eh, liberar de déficits nutricionales, es decir, si una persona pues tiene déficit de hierro y por más estrategias nutricionales que pruebas no te aumenta el hierro, pues al final te acaban dando el hierro en suplemento, ¿no? Eso sería un tipo de Mm, suplemento que es el que te ayuda a superar esos déficits nutricionales. Segundo tipo de suplementos son los que nos hacen la vida más fácil y es, por ejemplo, lo que hemos hablado antes. Si yo llego sobrado al consumo de proteína, pero por comodidad prefiero tomar un batido, pues al final es un suplemento que no nos aumenta el rendimiento, tampoco nos ayuda a eliminar ningún déficit nutricional, pero sí que nos soluciona un poco, pues eso, la comodidad, ¿no? La vida. Y luego los tercer grupo de suplementos que diría yo son los que de verdad nos ayudan a aumentar el rendimiento, ¿no? Los suplementos que de verdad nos ayudan a aumentar el rendimiento y son en los que yo estoy más enfocado siempre y más leo, eh, para mí son cinco y no hay más, ¿no? O sea, para mí está la creatina, la cafeína, la betalanina, los nitratos y el bicarbonato. Y para de contar, ¿no? vale. Entonces, pues no sé si quieres que hablemos de algún suplemento en concreto o prefieres que... Bueno, primero, quería hablar un poco, bueno, yo creo que ya ha pasado un poco de moda esto, pero lo de la L-carnitina, que se Sí. puso muy de moda como quemador. Vale. A ver, la L-carnitina realmente no tiene ninguna evidencia científica de que ingerir el suplemento ayude a perder más grasa, ¿no? Podría tener evidencia, tampoco lo sé, no he leído suficiente sobre el tema, a lo mejor que ayude a oxidar más grasa, no estoy seguro. Pero incluso aunque fuera así, no hay evidencia de que ayude a perder más grasa, ¿no? Y además es que también a veces nos liamos un poco, ¿no? Y es que para perder grasa lo primero que necesitas es comer menos calorías de las que gastas. Entonces,
por muchos suplementos que tomes, si sigues consumiendo más calorías de las que gastas, nunca vas a perder grasa, ¿no? O es muy, Claro. muy difícil que pierdas grasa. A lo mejor en una persona, por eso, principiante o contextos concretos que se han visto, pues puede ser que sí. Pero lo primero para perder grasa, déficit calórico, y luego a lo mejor hay suplementos que te pueden ayudar, pero en mucho menos de lo que lo haría pues una dieta hipocalórica. Entonces, tampoco debemos fijarnos en suplementos que nos ayuden a perder grasa, ¿no? Porque es lo que te digo, no es real. Para perder grasa primero se necesita déficit calórico y eso es lo principal y lo que no puede fallar. Vale. O sea, lo que hablaríamos de ya, en general un poco sería la base de la pirámide sería la nutrición siempre, Sí. ¿vale? O sea, digo para el rendimiento deportivo, para la pérdida de grasa también, etc. Y luego ya iría en la cúspide los suplementos que te pueden ayudar. Hay algunos que sí, que son los que vas a hablar ahora, y hay otros que realmente no tienen evidencia y seguramente no funcionen, pero esto sería una ayuda. O sea, sin una alimentación correcta, ese suplemento sería tirar el dinero. O sea, la ayuda que va a ser muy pequeñita comparada con una buena alimentación, ¿verdad? Eso es, o sea, es lo que te has dicho, ¿no? La base de la pirámide, para, ya sea para perder grasa o para rendir más o para ganar masa muscular, es la nutrición. Seguiría el descanso y del entrenamiento. A lo mejor para perder grasa tampoco se necesita un entrenamiento tan específico como para ganar masa muscular o como para rendir más, pero sí que estaría por encima de la suplementación. La suplementación al final es lo último, es la pequeña ayuda que te va a dar algo cuando ya estás rindiendo a tope. Y yo me acuerdo que hace poco hice una reflexión y la subí a historias, es que ningún suplemento te va a aumentar tanto el rendimiento como lo haría una dieta alta en hidratos de carbono si no estás haciendo todavía, ¿no? Eso creo que deja suficientemente claro que la nutrición es bastante más primordial y prioritaria en cualquier tipo de objetivo que la suplementación. Total. Vale, pues ahora si quieres pasamos a hablar de los suplementos que funcionan, que tienen evidencia científica y que te gustan. Sí, eso es lo que creo que de las cosas que más me gustan, ¿no? De la nutrición. Pues a ver, lo que te he dicho antes, ¿no? Hay 5 suplementos que considero yo que son los que funcionan para aumentar el rendimiento. Si quieres vamos hablando de ellos uno a uno. Y Fenomenal. pues mira, el primero, por ejemplo, podemos hablar de la cafeína. ¿Mm? La cafeína lo que nos ayuda es a percibir menor esfuerzo del que estamos haciendo, ¿no? Es decir, parece que hacemos menos esfuerzo del que realmente estamos haciendo, entonces podemos rendir más, ¿vale? La cafeína sí que tiene gran evidencia o le respalda gran evidencia en la mayoría de deportes, ya sean de resistencia o sean de fuerza o otros deportes más concurrentes como el CrossFit, por ejemplo, ¿vale? Y para mí la cafeína, quitando que tiene alguna contraindicación, como que puede perturbar la conciliación del sueño, por ejemplo, para mí es un gran suplemento. Además es muy barato, ¿no? Y yo siempre que, pues eso, las personas con las que trato y demás quieren rendir más y ya llevan una dieta correcta, están consumiendo las calorías que tienen que consumir, ya una dieta alta en hidratos de carbono, la cafeína es uno de los primeros suplementos que les recomiendo por eso mismo, aparte que se notan sus efectos y eso también es importante, ¿no? Hay muchas veces que los efectos no se notan hasta que pasan unas semanas y se hace un poco, da un poco de pereza también a los atletas consumir esos suplementos Claro. que ves al final que te ayudan después de 4, 6, 8 semanas. Pero bueno, sí, la cafeína se nota al momento y es lo que te digo, un suplemento muy barato, que me gusta mucho y que funciona. Y no sé si quieres que aclare, pues no sé, la cantidad que hay que tomar. Sí, la cantidad y luego si la cafeína siempre la mandas en suplementación o si también te parece que el consumo de un café lo puedes utilizar para el rendimiento deportivo. Luego también un poquito las horas Vale. en las que hay que tomar, es decir. Vale, a ver, la primera que me has dicho es la cantidad que hay que tomar, ¿no? La Sí, cantidad que hay que tomar de cafeína oscila entre 3 a 6 miligramos por kilo de peso, ¿vale? Una persona que pese 70 kilos, pues multiplicas por 3 y te salen los miligramos que debes de tomar, ¿no? Al final, las cápsulas suelen ser de 200 miligramos. Yo siempre las recomiendo tomar en suplementación y ahora explicaré por qué. Y pues una persona de 70 kilos, alrededor de 200 miligramos es lo que debería tomar, que suele ser una cápsula porque se suelen comercializar así, aunque hay también otras cantidades. Y a ver, siempre recomiendo consumirla unos 30 minutos antes, 45 minutos antes del entrenamiento, siempre y cuando el entrenamiento no dure más de 1 hora y media.
Si no, ya nos iríamos a, quizás a partir de 2 horas y algo, a partir la dosis de cafeína en varias tomas, ¿no? A lo que me has preguntado de si creo que siempre se debe consumir suplementos, que sí, porque de hecho lo compartí hace poco, o hace, no sé si poco o mucho en Instagram, y es que cuando se analizan, por ejemplo, las cápsulas de Nespresso o cualquier otro tipo de café, aunque la marca declara una cantidad de cafeína, luego los análisis independientes observamos que esa cantidad de cafeína declarada no es la que realmente tiene. Incluso también varía si te hacen más largo o más corto el café, puede variar la cantidad de cafeína. Entonces, la forma que considero que es mejor para controlar la cantidad de cafeína que tomas es mediante suplementación. Eh, Básicamente por eso, ¿no? Y luego las horas que hay que tomarlas, pues lo que te he dicho, ¿no? De unos 30 minutos antes, cuando el entrenamiento o la duración del evento sea hasta 2 horas más o menos, y si dura más de 2 horas, pues partir la dosis. ¿Qué ocurre cuando partimos la dosis? Que si te vas al umbral de toma más bajo, que son 3 miligramos por kilo de peso, una persona de 70 kilos solo podría tomar una cápsula o partir la cápsula en dos, y a lo mejor eso no es suficiente, pues nos tenemos que ir a la horquilla más alta, que es 6 miligramos por kilo de peso. A lo mejor una prueba que dure 4 o 5 horas, pues podemos partir la cafeína en varias tomas, desde media hora antes o incluso desde el inicio, desde el primer minuto de salida, hasta más o menos 1 hora y media antes de que acabe la prueba. Y partiríamos pues 6 miligramos por kilo de peso, pues si pesa 70 kilos, pues 420 miligramos, que son 2 cápsulas, pues una al inicio y otra a mitad del evento. Así sería Vale, como lo recomendaría yo. vale. Estamos hablando de pruebas en las que se hace eh, deporte de una forma vigorosa. O sea, yo creo que a lo mejor una persona que va al gimnasio a las 7 de la tarde, una hora, no necesitaría tomarse una cápsula de cafeína. Sí, claro, eso es otra. Decir, sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final una persona que va al gimnasio y que tampoco tiene, pues eso, idea de competir o de superar sus marcas de fuerza, etcétera, pues no tiene que tomar cafeína. Aún así, si quisiese tomarla, la podría tomar, pero lo que has dicho tú, ¿no? Pues igual si va a las 7 de la tarde no es lo mejor tomarla, ¿no? Porque luego le puede perturbar un poco la conciliación del sueño. También depende mucho de la persona. Eh, pues eso, yo prefiero que la cafeína o suplementos en general los tomen personas que van a competir o que tienen idea de rendir más o de mejorar en el deporte que les gusta, ¿no? Pero no una persona que hace deporte de forma recreativa, ¿no? Mm. Yo diría eso, que la cafeína además, cada uno tiene que ver muy bien cuál es su tolerancia. Porque yo, por ejemplo, alguna vez que me he tomado a las 9 de la mañana una cápsula de cafeína Sí, y he entrenado una hora y luego he seguido haciendo mi vida normal, estaba así. sí. Claro, también, Entonces, es que claro, también los suplementos tenemos que tener en cuenta que no es solo pues, las recomendaciones al final, los estudios se basan en una población, digamos, concreta que luego se extrapola toda, pero luego cada uno tenemos nuestra tolerancia. Igual una persona que no toma nunca café se toma una cápsula de cafeína y está todo el día nerviosa, como tú dices, ¿no? Pues creo que claro, también debemos vigilar un poco eso, ¿no? Y ver, pues, que no sé, si tomamos cafeína al final nos perjudica más o simplemente no estamos cómodos, pues dejamos de tomarla, que tampoco pasa nada, no estamos obligados a sí, tomar suplementación, ¿no? total, pero eso, que cada persona mire a ver su tolerancia. O sea, que no hagas el cálculo y te tomes a lo mejor 2 pastillas de cafeína, Claro, que luego no hay quien se duerma. eso es. Sí, Vale, claro. venga, siguiente suplemento. ¿A cuál Pues a ver, pasamos? siguiente suplemento, podemos hablar de la creatina si quieres. Creatina, que es Sí, un fenomenal. suplemento que, sí, que bueno, es de los suplementos que más evidencia científica le respalda. La creatina, lo que vamos a notar cuando la consumamos es que pues podemos hacer, si por ejemplo hacemos entrenamiento de fuerza, pues mayor número de repeticiones o las mismas repeticiones con más peso, ¿no? Al final pues es como eso, nos da un poco de fuerza, ¿no? En otro tipo de deportes, pues por ejemplo como el running o el ciclismo, pues nos puede ayudar cuando realizamos a lo mejor un sprint al final de la etapa, ¿no? O de la carrera. Nos puede ayudar en eso. En el CrossFit igual, cuando hacemos levantamientos máximos, pues nos puede ayudar la creatina. Pádel, tenis, todos esos deportes interválicos o también interválicos de equipos como el fútbol, el baloncesto, en el que hacemos sprints repetidos, también nos puede ayudar la creatina. Eso serían las personas o los deportistas a los que les podría ayudar, ¿no?
en casi todo tipo de deportes en los que se haga un esfuerzo máximo, submáximo, repetido durante mucho tiempo. La dosis de creatina es de 0,1 gramos por kilo de peso, ¿vale? Pues si pesas 70 kilos, pues 7 gramos, si pesas 100 kilos, pues 10 gramos. No es necesario hacer fase de carga, como se ha dicho durante muchos años. Es decir, pues tú empiezas a tomar hoy la creatina, pues pesas 70 kilos, pues tomas 7 gramos todos los días y ya está. Y la puedes tomar cuando quieras, no es necesario tomarla después de entrenar. Sí que es verdad que en principiantes hay estudios que dicen que tomarla después de entrenar ayuda también a captar mejor el glucógeno por los músculos. También está relacionado con que si eres principiante, tu organismo no está, pues digamos, acostumbrado a captar tanta cantidad de glucógeno después del entrenamiento, porque no es algo habitual. Pero cuando tú eres deportista hace bastante tiempo, da igual que la tomes después de entrenar que durante cualquier momento del día, ¿no? Y básicamente eso. No sé si quieres que hablemos algo concreto de la creatina, porque yo voy hablando así, Sí, o pero sea, realmente me dejaré cosas, sí. con la creatina también hay gente que dice que hay que hacer descansos. Sí, se había hablado mucho tiempo de hacer descansos de creatina. La verdad que yo no he encontrado nada cuando he leído sobre creatina en estudios que he buscado sobre que sea beneficioso hacer descansos para nada. Así que yo no lo recomiendo y tampoco lo he leído nunca, la verdad. Ya, vale, y luego también hay una cosa que se dice mucho de la creatina que es que te hincha. Y que, por Eso que, ejemplo, para sí, deportes a lo mejor de atletismo o bici, que eso a lo mejor puede empeorar tus marcas. sí, eso es. De hecho, hice un post hace poco en Instagram que los ciclistas, por ejemplo, que se fijan mucho en el peso, o los runners en el que tienen el peso muy en cuenta, deberían valorar el uso de creatina antes de empezar a tomarla. Eh, Porque sí que es verdad que la creatina retiene líquidos y puedes aumentar por eso 2, 3 kilos, 1,5 kg, 2, 3 kilos, de que empiezas a consumirla hasta durante todo el tiempo que vas consumiéndola, ¿no? Entonces, pues habrá personas que esos 3 kilos que les aumenta la creatina y si por ejemplo hacen ciclismo no les compense, porque a lo mejor porque aunque le dé más potencia al hacer los sprints, esos 3 kilos les restan en el resto de la etapa. Entonces creo Claro, que deben valorar ellos mismos o con su nutricionista si deberían tomar creatina o no. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La creatina pues es un suplemento que está muy avalado por la evidencia científica, se ha estudiado mucho, pero en ciclistas, runners, etcétera, pues sin dudas no la tomes, tampoco es fundamental, no sé que hagas pues etapas muy cortas, pero si es ciclismo de fondo, etcétera, pues no la tomes. Y si no, pues probamos y si va bien la tomas y si no, pues no, pero tampoco creo que haya que ser categórico, ¿no? Primero probarla y luego decidir. claro. Y luego, ¿ayuda la creatina a recuperar? A ver, la creatina ayuda a recuperar. Definamos lo que es recuperar, ¿no? Porque claro, a recuperar, pues si tú vas al entrenamiento del día siguiente, tomas creatina y respecto a lo que tú puedes hacer antes de tomar la creatina, pues puedes hacer más repeticiones con el mismo peso o repeticiones más pesadas, pues realmente está ayudando a recuperar. Vale, Pero, pero claro, es que también definir recuperar, también en la recuperación entran muchas cosas como has descansado bien, te encuentras motivado hoy. claro, pero no es un recuperador en sí. No, Muchas veces no, dicen que es un recuperador. no, recuperador no, simplemente eso, ¿no? Que nos ayuda en deportes en los que utilizamos la fuerza pues eso, nos ayuda a levantar más peso o hacer más repeticiones con el mismo peso, pero no nos ayuda a recuperar mejor. Lo que te ayuda a recuperar mejor es una dieta alta en hidratos de carbono, descansar lo suficiente, eso sí que te ayuda a recuperar mejor, pero la creatina no. Y el descanso también, no el sobreentrenamiento. Eso es. Es que, claro, dentro del descanso entra que el entrenamiento esté bien planificado y programado. Por mucho que tú Total. entrenes muy bien, si a lo mejor tu entrenamiento no te lo ha programado, no te lo ha planificado una persona que sepa de ello, pues igual estás entrenando eh, aparentemente bien, pero no estás descansando lo suficiente, porque no está bien programado. Entonces, al final, pues se ve perjudicado tu recuperación. Por eso es que son muchos factores los que entran y no podemos decir que la creatina influye en la recuperación. Creo que la recuperación es como que entran muchos factores multifactorial y debemos fijarnos en todo. Y creo que es muy difícil, Vale, ¿no? Aislar esas variables para poder estudiar si la creatina afectaría en la recuperación o no. vale, fenomenal. Venga, pues si quieres, pasamos al siguiente suplemento.
Pues el siguiente suplemento, a ver, pues la betalanina mismo, si quieres. La betalanina Venga, es un suplemento, bueno, cuando realizamos ejercicio al final, pues nuestro cuerpo crea como desechos, por así decirlo, que hace que aparezca la fatiga, ¿no? Como habéis dicho así un poco mal y pronto, pero lo que hace la betalanina es como que podemos, como que puede pasar más tiempo hasta que nos fatiguemos, ¿no? Gracias a que es un suplemento de tampón, tipo tampón, ¿no? Que hace como que el pH del organismo se mantenga en unos valores que nos permite que nos fatiguemos más tarde. Entonces, la betalanina sí que es verdad que tiene evidencia científica detrás que avala pues eso, que retrasa la fatiga, pero también es cierto lo que he dicho antes, ¿no? Que, o por lo menos lo que he visto yo, que mucha gente, como no ve resultados rápidos, como la cafeína o la creatina, que se nota más o menos rápido, mucha gente como que no la tiene en cuenta o se desmotiva, ¿no? Porque normalmente tarda en hacer efecto 4 o 6 semanas. vale. Entonces, eso básicamente, para resumir, retrasa la aparición de fatiga, tarda 4 o 6 semanas en hacer efecto y, y bueno, si quieres hablamos de dosis o de qué quieres que hablemos de la betalanina. Sí, o sea, la betalanina mínimo habría que ser un mes ahí, consistente y estar ahí y para poder empezar a ver resultados, ¿no? Sí, la betalanina hasta que no pasan 4 o 6 semanas no se ven efectos en el rendimiento, ¿no? O por lo menos eso Vale, parece que dice los estudios que se han hecho con betalanina. Eso es uno de vale, los... pues si quieres hablamos de dosis. Vale, la dosis podrías... Bueno, la betalanina se toma como en 2 fases. Aquí sí que hay fase de carga, como hemos hablado antes de la creatina, que siempre se ha dicho que hay, pero realmente no hay, no hace falta. Pues la betalanina sí que hay una fase de carga en el que se tomaría unos 3,2 gramos aproximadamente durante 8 semanas o el doble, 6,4 gramos, durante 4 semanas. Y a partir de ahí una dosis de mantenimiento de alrededor de 1,5 gramos. ¿Vale? Y es después de la fase de carga cuando empieza a hacer efecto. Luego, Fenomenal. ¿Y durante cuánto tiempo se puede tomar? claro, la betalanina la puedes tomar durante el tiempo que quieras, no hay problema, ¿no? A ver, sí que es cierto que, pues yo es verdad que si algún atleta quiere tomarla, pues recomiendo que la tome en los momentos de la temporada donde más trabajo tenga. Tomarla fuera de temporada o en momentos en los que, por ejemplo, buscas una recomposición corporal, pues no vale la pena, pero en los momentos más competitivos y de entrenamiento enfocado a competición sí que lo veo útil, ¿no? Vale, muy Luego, bien. Ah, una cosa que se me había olvidado de la creatina. sí, dime. ¿Qué tipo de creatina tomar? Ah, vale, sí, sí, a mí también se me había olvidado. Yo siempre recomiendo que se tome la que tiene el sello Creapure. A ver, no es por otra cosa que porque ¿Mm? digamos que está como o está obtenida esa creatina de una forma que hace que no tengan metales pesados y sustancias que puedan dar positivo en doping, ¿vale? Por eso es importante que si Vale, vas a competir, pues elijas ese tipo de creatina y si no vas a competir por el poco dinero que cuesta además, que a lo mejor cuesta 2 o 3 euros más, pues te compras esa y te evitas pues el tema de los metales pesados y demás. Creo que es bastante interesante, pero es un es bien precio. importante. Sí, un poquito más, que no vale mucho más. Vale, fenomenal. Y Eso también es muy importante. A la hora de tomar suplementación, pues a lo mejor no hay que ahorrar unos euros y tomarlos la más barata porque a lo mejor pues la forma de fabricación, la cantidad de ese nutriente que tiene que tener, a lo mejor es peor calidad, ¿no? sí, a ver, al final, bueno, sí que es cierto que las empresas de suplementación, pues, en teoría, digo en teoría porque tampoco lo sabemos, ¿no? Pero sí que deberían ser, pues, eh, deberían de tener un control de calidad bastante exhaustivo, ¿no? Es decir, porque al final están vendiendo suplementación, pero en realidad la forma de saberlo no es otra o la única herramienta que tenemos los consumidores de saberlo, eh, ya que tampoco se hace divulgación excesiva sobre cómo se producen los suplementos o o cómo se obtiene y demás, pues es fijándonos en estos sellos, ¿no? Que tienen como un plus de calidad. Por ejemplo, la creatina tiene ese sello que es Creapure y luego hay otros suplementos que tienen otros sellos. No los sé de memoria, pero si no recuerdo mal, la betalanina tiene otro sello, igual Mm. que,
que dice que pues, no tiene exceso de metales pesados, que se ha obtenido de forma que no pueda haber ningún compuesto que dé positivo en doping, etcétera. Entonces sí creo que es Fenomenal. interesante que los consumidores nos fijemos en eso, ¿no? Pagar un poco más y comprar los suplementos con un sello que aporte un plus de calidad. Muy bien, sí, total. Vale, o sea, todos los suplementos que estás diciendo se podría, o sea, ninguno es positivo en doping. O sea, son A ver, están todos aptos. la creatina y la betalanina seguro que tienen un sello que avala entre otras cosas eso. La cafeína no tiene ningún sello, además creo que alta dosis de cafeína, si no era positivo en doping hasta hace poco, se quitó, pero sí que la cafeína ha sido una sustancia que a altas dosis se podría dar positivo en doping. Entonces la cafeína seguro que no tiene ningún sello. Y luego el resto de suplementos, el bicarbonato no tiene ningún sello seguro y los nitratos lo desconozco, la verdad, tendría que mirarlo. Vale. ¿Quieres que hablemos del bicarbonato ya? Vale, hablamos del bicarbonato. A ver, el bicarbonato es un suplemento que sí que es verdad que funciona y funciona muy bien y se ven sus resultados de forma bastante pues eso, rápida, igual que ocurre con la cafeína, por ejemplo. Pero es un suplemento que no suele gustar mucho porque es muy probable que te dé problemas intestinales, ¿no? La cantidad de bicarbonato que hay que tomar para que esto produzca un aumento del rendimiento son cantidades muy altas y normalmente hay que entrenar antes al estómago de consumir esas cantidades. Normalmente se empieza a consumir cantidades por eso, más pequeñas y se van aumentando cada 2 o 3 días o incluso cada semana hasta que te intentas acercar a las cantidades que deberías consumir, porque las cantidades que deberías consumir en muchas ocasiones tampoco puedes llegar a ella, por lo que te digo, ¿no? porque sientan mal. Es Vale. que el bicarbonato, si no recuerdo mal, la dosis es como súper alta, es de 400 miligramos por kilo de peso. O sea que es bastante alto. Y una persona que pesa 70 kilos, pues tiene que consumir bastantes gramos de Vale. bicarbonato. ¿Y el bicarbonato para qué serviría? El bicarbonato igual, funciona igual que la betalanina, lo que hace es retrasar la fatiga. La única diferencia que el bicarbonato, igual que la betalanina tienes que tomarla, la puedes tomar de forma indefinida y digamos que funciona siempre, el bicarbonato se toma antes de los entrenamientos o las competiciones y funciona pues ese día, por así decirlo, ¿no? Vale. También es verdad que el bicarbonato es como, sí, es como una suplementación más de tipo aguda, ¿no? Se toma ese día, funciona ese día y ya está. Sí que es verdad Fenomenal. que tomas de forma recurrente el bicarbonato puede pasar como con la creatina y es que aumentes un poco el peso corporal. Y es por eso, por ese motivo, por el que en deportes como ciclismo, running de resistencia, pues no se aconseja, ¿no? Porque si ya tienen Vale. suficiente ellos con fijarse siempre en el peso, añadir más peso El con el peso. bicarbonato Claro. y encima la gente o los atletas que trabajan en resistencia siempre tienen problemas intestinales cuando intentan consumir más carbohidratos y tenemos que entrenar el estómago, pues también añadir bicarbonato que puede producir problemas intestinales es un poco rollo, ¿no? Entonces siempre pues, se recomienda mejor en otro tipo de deportes como natación, que no se pueden consumir carbohidratos durante la prueba, o es muy difícil consumirlo, no sé si habrá alguien que consuma carbohidratos durante la natación, yo no sé. Pero sí, se suele, pues, en deportes así, sí que como natación pues se suele recomendar bicarbonato y se suele entrenar el estómago para que puedan consumir gran cantidad de bicarbonato antes de las competiciones o de los entrenamientos. Vale, fenomenal. Yo el bicarbonato nunca, o sea, ni lo he usado ni conozco a nadie que lo haya usado. Igual que el resto sí, este me parece más desconocido, ¿no? Sí, es como que, o sea, es un suplemento súper antiguo que ya se conocía que podía funcionar para aumentar el rendimiento y que está estudiado desde hace un montón de años. Ahí encontramos estudios de hace muchos años, pero sí que es verdad que la gente no lo ha usado porque lo que te digo es que se necesita pues entrenar estómago, es un poco rollo, produce Ya, problemas intestinales. Al final muchas veces se pregunta, joder, si mi dosis es 20 y pico gramos, ¿para qué me haga efecto? Y yo solo tolero 10 gramos, ¿me hace efecto o no me hace efecto? Pues da igual, dejo de tomarlo, ¿sabes? claro. Entonces es un poco rollo y sí que es verdad que es eso, que hay estudios de hace mucho tiempo, pero como da un poco la lata cuando lo consumimos, sabes como que se ha olvidado un poco y la gente tampoco lo usa mucho. Vale. Y el último suplemento, Los nitratos, los nitratos. los nitratos. A ver, los nitratos, a ver, es un suplemento que, bueno, yo estoy haciendo el trabajo de fin de grado sobre los nitratos, entonces he leído y bastante, ¿vale?
Es un suplemento que me Mm. gusta mucho porque creo que en el futuro puede ayudar bastante, sobre todo a deportes en los que eh, el contexto donde se practiquen sea de insuficiencia de oxígeno, sea deportes con una altitud muy elevada, etcétera. Porque lo que hace los nitratos es que necesitemos menos oxígeno o consumir menos oxígeno para realizar el mismo esfuerzo, ¿no? Es como que nos hacemos más eficientes en el uso de oxígeno. Entonces es un suplemento muy interesante. Claro, también tenemos la duda de si cuando no tenemos, no estamos en un contexto en el que nos falta oxígeno, como pues una carrera a lo mejor de montaña de una altitud elevada, etcétera, los nitratos funcionan y parece ser que sí, porque en muchos estudios que ya he leído de deporte de resistencia parece ser que pueden aumentar el rendimiento, ¿no? Porque sí que es cierto que también durante los deportes de resistencia es importante pues, hacer un uso eficiente del oxígeno porque es limitado, nosotros no podemos respirar oxígeno de forma ilimitada. Pues si podemos hacer más eficiente el oxígeno que respiramos, pues eso se puede traducir o podría traducirse en un aumento del rendimiento. Entonces, pues los nitratos sirven para eso y es un suplemento que me parece muy interesante y que creo que en un futuro va a dar mucho que hablar. Vale, fenomenal. ¿Y dosis? ¿Sabes? Decirme las dosis. Sí, las dosis de nitratos van de 350 miligramos a 600, ¿vale? Mm. Todavía no está muy claro si hay que tomarlos de forma recurrente, es decir, pues 300 o 400 miligramos todos los días y nos sigue haciendo efecto, o tomamos 600 unas horas antes del deporte y nos hace efecto durante el deporte. Creo que eso es lo que falta un poco por investigar, pero, pero los estudios que se han visto hasta ahora parece que es más conveniente tomarlo de forma aguda, es decir, tomarlo a lo mejor el mismo día antes del deporte o incluso a lo mejor 2 o 3 días antes, 300 miligramos y justo el día del entrenamiento de la competición 600. Pero vamos, oscila por ahí entre Vale. 300 y 600 miligramos. ¿Produce algún tipo de molestia digestiva? En principio los nitratos no, los nitratos si los consumes en suplemento, pues al final es como tomarte 2 o 3 cápsulas, no debería producir ningún tipo de molestia digestiva. Ahora, si los consumes en forma de alimento, por ejemplo consumiendo zumo de remolacha o espinacas, etcétera, pues ahí ya entramos otra vez en la individualidad de cada uno, ¿no? A lo mejor pues a una persona que toma Claro. medio litro de zumo de remolacha y se va tan contento a entrenar, y otra persona pues sufre molestias digestivas. La realidad es que si podemos tomarlo en suplemento, mucho mejor que tomarlo en alimento, porque controla mejor la dosis y también porque nos evitamos tener que tomar, pues eso, a lo mejor medio litro de zumo o medio kilo de espinacas, ¿no? Ya. Vale, fenomenal. Vale. Y luego quería preguntarte también, por ejemplo, vamos a hablar de típicos ya de productos que se venden en típicas tiendas pues de musculación, de fitness, ¿vale? Preentrenos, por Vale. ejemplo. ¿Cuál es la evidencia de los preentrenos? A ver, el problema que tenemos al hablar de preentrenos es que normalmente cuando venden un preentreno lo que te venden es un suplemento, normalmente en polvo o en cápsulas, que lo que realmente tiene son varios suplementos en uno, ¿no? Entonces, pues habrá preentrenos que por los suplementos que formen ese preentreno y las cantidades que formen cada uno de esos suplementos, el preentreno, pues sean adecuados y otros que no. Habría que hablar de preentrenos concretos, ¿no? Para ver si ese preentreno está bien formulado o no. Si me dices un preentreno que, por ejemplo, tiene cafeína, 200 miligramos, creatina 7 gramos y nitratos 600 miligramos, pues digo, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Porque Claro, te incluye 3 suplementos, que los 3 tienen evidencia científica detrás, te lo incluyen unas dosis adecuadas y no hay ningún problema. Ahora bien, si vemos muchos preentrenos, como la mayoría que hay por ahí, que incluyen suplementos, que no hay evidencia científica suficiente para afirmar nada, que además el propio preentreno en su página web o incluso en la caja te afirma ciertas cosas que no se pueden afirmar por los ingredientes que tiene, pues en muchas ocasiones yo no soy muy fan de los preentrenos por eso, ¿no? Al final son más caros y normalmente claro. pues no incluyen cosas de más que no necesitaríamos, ¿no? Claro, yo creo que es mucho más eficiente y también económico a la vez, pues tomarte eso, la suplementación de cafeína, que al final, si te tomas un preentreno, seguramente si te funcione es porque uno de los principios que tenga, principios activos, sea cafeína.
¿no? Sí, claro, normalmente los preentrenos están asociados a que, por eso, te excitan o rindes más o como si fuesen cafeína realmente. Es porque es normalmente, y sobre todo antiguamente, llevan alta dosis de cafeína. Pues para eso me compro la cafeína yo, yo solo, o sea, aislada, que me va a salir mucho más barata. Controlo mejor la dosis, que es un suplemento preentreno en polvo. Y además, si quiero añadir otro suplemento, como creatina o lo que sea, también me la compro aparte y me sale mucho más barato. Y tengo para más tiempo. Claro, fenomenal. Vale, después, bueno, eso yo creo que de preentreno ha quedado claro que todos los 5 suplementos que has dicho pueden ayudar a mejorar el rendimiento y que seguro que son más baratos que estar tomándote pues la típica caja de entrenos, típico bote, y luego aparte más eficaces. Sí, en eso coincide Sabemos las completamente dosis y contigo. todo. Sí, sí, totalmente cierto, sí. Vale, y después de post-entreno. Vale, pues entreno. Pues aquí pues tenemos que fijarnos también un poco en el contexto, ¿no? Volvemos al principio del todo del directo. Si es una persona que hace deporte de forma recreativa, 2 días de pádel, un día de CrossFit, pues el postentreno puede ser pues una merienda o una cena normal, rica en hidratos de carbono, que más o menos tampoco tiene que ser una cosa pues categórica, pues que incluya pues 3 4 partes de hidratos de carbono por una de proteína. Es decir, si metes pues 200 gramos o 100 gramos de hidratos de carbono, pues no 20 de proteína. Eso sería 20 25 de proteína, sería una buena proporción, ¿no? Pero lo que te digo, si es una persona pues, que hace deporte de forma recreativa, que además hace pádel y crossfit 2 o 3 veces a la semana, pues una cena normal, rica en hidratos de carbono, que incluya también proteína, y si quiere incluir algo de grasa, perfecto, y ya está. Tampoco tenemos que, en cuanto a suplementos, pues no son necesarios. Los suplementos después de entrenar que nos van a aportar carbohidratos, podemos aportarlos igualmente mediante la comida. Volvemos a lo que hemos hablado antes. Si me resulta más cómodo tomar un suplemento porque yo que sé, voy deprisa y corriendo a todos sitios, no llego a cocinarme todo y me tomo un batido de hidratos de carbono con algo de proteína y me soluciona tener que hacer una comida, pues perfecto, pero ni es necesario ni te vas a rendir más, ni vas a rendir mal, ni vas a recuperar mejor, ¿sabes? Vale, fenomenal. Y luego también quería decir que, por ejemplo, pues entrenos en deportes pues son más exigentes, como igual, a lo mejor una persona que hace una maratón o que entrena, lo que hemos hablado antes, 5 o 6 días de CrossFit y además mete algún día pues algún 10.000 y algún esto de series de running o lo que sea, pues exactamente igual, lo que pasa es que aumentando la cantidad de hidratos de carbono, ¿no? O sea, pues si una persona que hace deporte de forma recreativa mete 80, 100, 120 gramos de hidratos de carbono, pues una persona que entrene de forma mucho más intensa, pues igual 100 tiene que meter 300 en 2 comidas. Inmediatamente después de entrenar y 1 hora y media, 2 horas y media después, pues otra comida rica en hidratos de carbono. Suplementos Vale, igual, pues si el suplemento le soluciona el tener que comer o le sienta mejor al estómago, porque a lo mejor una persona que tiene que tomar muchas calorías, tiene que tomar muchos hidratos y ya está cansado de comer tantos hidratos o le sientan mal, pues un suplemento de hidratos de carbono vendría bien, pero ni es imprescindible ni le va a mejorar el rendimiento. fenomenal. Eso que quede claro. O sea, que el postentreno puede ser comida saludable, en unas proporciones equilibradas, y que la suplementación, o sea, a lo mejor es un batido de proteínas e hidratos, te podría ayudar en cuanto a facilidad y luego también a lo mejor digestión te puede sentar mejor. Claro, te puede sentar mejor, pero por lo que hemos dicho, porque primero hay que individualizar. Segundo, a lo mejor una persona que pues, se prepara un Ironman o maratones y demás, pues tiene que comer muchas calorías al día. A lo mejor hace tantas comidas, pues le viene bien tomar una comida en Claro. forma rápido. Pero lo que digo, ¿no? Que no es fundamental. Vale, perfecto. Y para terminar, quería hablar un poquito de batidos de proteína, ¿vale? En general. O sea, típica persona que ahí está empezando a entrenar, tal, no sé qué, y se quiere comprar un batido de proteína. ¿En qué cosas se debe fijar esa persona a la hora de comprarse un batido de proteínas? Vale, pues hay muchas cosas en las que se debería fijar una persona que quiere comprar un batido de proteínas. Y podríamos hacer casi un directo, ¿no? Hablando solo de, También. sí, de elegir un buen batido de proteínas. Pero a ver, si es una persona, lo que decimos, que se acaba de apuntar al gimnasio, que empieza a hacer deporte, que no tiene un objetivo competitivo ni muy exigente, pues, pues que elija proteína de suero normal, la whey protein de toda la vida, que no elija ni aislados.
ni proteínas más caras. La whey protein es una proteína normal y corriente. Bueno, si quieres elegir proteína de guisante o de soja o de mezcla, también perfecto. Igual de bien que elegir una proteína concentrada de leche. Y eso, que se fije en elegir una proteína, o sea, yo me fijaría realmente en elegir una proteína no barata en cuanto a marca, es decir, no elegir la marca más barata, pero sí barata en cuanto a compararla con un aislado o con un concentrado de eso, ¿no? Eliges una whey protein que es de la gama de proteínas más barata, ni caseína, ni proteína de suero aislada, ni ninguna cosa así, ¿sabes? Y luego, pues, que el porcentaje de proteína oscile entre un 70 y pico, 80 y pico por ciento. 80% ya lo veo bastante bien, 70 y pico también. Y que si tiene pues 5 gramos de azúcar o 5 gramos de grasa, que no pasa absolutamente nada, que se la compre igual, que no es peor proteína por tener un poco de grasa o un poco de azúcar. Vale, fenomenal. Pues bueno, y eso, antes de ese batido de proteínas será más interesante comer comida, Por el supuesto, o sea, aporte de proteína. sí, porque al final es lo que hablamos, ¿no? Si el batido de proteínas te soluciona, pues tener por eso, una mayor comodidad a la hora de prepararte todas las comidas o simplemente pues dices, es no, es que voy muy liado, trabajo 12 horas al día y prefiero tomar un batido a tener que estar cocinando. Pues perfecto, no hay ningún problema, está muy bien. Pero si tú puedes elegir comer comida, pues mucho mejor que tomarte un batido de proteínas. Fenomenal. Pues no sé si quieres contar algo más o si hay alguna pregunta por ahí. Pues mira, yo mientras, si no sé si hay alguna pregunta, pero mientras tanto, pues nada, decir que ya que el directo va a quedar grabado y eso, que la mayoría de cosas que hemos hablado las tengo en mi Instagram, que pueden echarle un vistazo, Sí, que hablo sobre suplementos, de cómo prepararte las comidas después de entrenamientos o para deportes de resistencia, que le pueden echar un ojo, que la mayoría de cosas que hemos hablado están allí y sí. lo tienen como en formato también Reel o en formato carrusel, lo pueden ver y guardárselo y lo pueden consultar cuando quieran. Sí, la verdad que en tu Instagram hay muchas píldoras de información y se ve muy, muy claro, se entiende muy bien y es información muy valiosa. Así que eso, esto ha sido un resumen de, pero vamos, en tu Instagram yo creo que pueden encontrar toda la información y si no, también te pueden escribir a ti, que para algo eres Bueno, experto en esto. bueno, si hay algo que no encuentran o que no hay en Instagram, pues que me lo digan y hago un post y ya está. Es más fácil y imposible. Fenomenal. Claro. Vale, pues nada, yo creo que ya vamos a ir cortando, que llevamos una horita. Vale, pues se me ha Así pasado volando, la que, verdad. pues llevamos una hora. Así que nada, darte mil gracias. Yo creo que ha estado muy interesante y bastante claro el directo y que la gente va a entender que realmente lo importante es la base de la nutrición. Luego, eso, hay suplementos que pueden venir muy bien y pueden ser una buena ayuda, pero es muy importante tanto la alimentación como el descanso, la recuperación. Esos son los factores que más afectan a la hora de rendir bien en el deporte. Sí, completamente de acuerdo. Si pudiésemos sacar unas conclusiones del directo sería que lo primero es tener una alimentación saludable, enfocada al rendimiento y la exigencia de nuestro deporte. Y lo último sería, después de un entrenamiento bien planificado y un descanso acorde a lo que necesitamos, sería pues una suplementación, que sería lo último de la pirámide, pero para rendir un poco más, pero cuando eso, estamos enfocados pues, en competir o en superar nuestras marcas, pero si no, que no hace falta suplementarse y que no es algo prioritario ni mucho menos. Lo prioritario es alimentarse bien. Fenomenal. Pues nada, mil gracias, Raúl. Yo creo que nos volveremos a ver por aquí, porque hay muchos temas interesantes que comentar. Claro que sí, ¿Vale? pues nada, gracias a ti y hasta luego. Mil gracias. Chao. Chao.